Hola a todos, ¿cómo están? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo espacio de Café con Talentum. En esta oportunidad viajamos hasta Chile para poder traer a una invitada de lujo. Lula, ¿cómo estás? Bienvenida. Pablo, muy feliz de estar acá con ustedes, por fin estar aquí en estos episodios que realmente escucho, no me los pierdo, así que muy contenta de estar por primera vez con ustedes. Bienvenida Lula. Yo sé que muchos te conocen en Chile, pero quisiéramos aprovechar que también nuestra audiencia de toda Latinoamérica te conozca. Así que me encantaría que nos hables primero un poquito de ti, contanos quién es Lula, tanto a nivel personal como profesional. Soy mamá. A nivel personal podría decirte que creo que soy apasionada por la maternidad, muy contenta de ser mamá de 3 niños. Y con respecto a lo profesional, bueno, soy muchas cosas. Hoy día soy directora ejecutiva de WayUp, que es una empresa que se dedica a entregar programas de outplacement para ayudar a las personas que hoy día están atravesando una transición laboral. También ayudamos a empresas a construir equipos directivos. También soy autora de un libro, Código Abierto, donde planteamos estrategias para poder desarrollar un mindset. También soy directora de Juntos por la Reinserción, que es parte de la comunidad de organizaciones solidarias, donde trabajamos para ayudar a privados de libertad a encontrar un empleo. Creo que si algo que me define, soy apasionada porque las personas puedan encontrar esa segunda curva y encontrar el trabajo que realmente los haga sentir realizados. Así que si tuviera que decir quién es, podríamos decir es una apasionada porque las personas realmente tengan ese día a día que merecen, a lo que algunos le llaman trabajo, pero para mí en realidad desde hace un tiempo ya es un hobby. Trabajar es una pasión para mí. Buenísimo, comparto 100%. Yo te puedo decir, si hay algo que a mí me decían de entrada es, puedes disfrutar mucho tu trabajo. Es que para mí no es trabajo, ¿no es cierto? Y realmente cuando uno lo disfruta, lo hace con más ganas y todo cambia, ¿no? Creo que eso es un esencial por el que hay que trabajar y te felicito porque ayudes a mucha gente a encontrar eso. Así que, en ese sentido, quiero aprovechar para que nos cuentes, ¿ok? ¿Qué estás haciendo con Código Abierto? ¿De qué se trata? Háblanos un poquito de tu libro. Estoy muy contenta. Código Abierto, acá les presento el libro, ya está en Buscalibres, está en Amazon para quien quiera adquirirlo, comprarlo. La verdad es que nace producto de trabajar con muchos arquetipos y perfiles directivos que estaban en transición laboral, que estaban en búsqueda de oportunidades laborales, pero que sin embargo se sentían un poco más obsoletos con respecto a su propuesta en relación a lo que el mercado demandaba. Habían temas asociados a herramientas, cambios específicos dentro de las organizaciones, algunos paradigmas que había que derribar. Y de alguna manera fue tanto este estudio, el trabajo, el conocer en profundidad lo que estaban necesitando las organizaciones, que me animé a construir este libro que tiene como por objetivo poder mostrar cómo son los cambios de paradigma, cuáles son las fuerzas que están disruptando el mercado del trabajo hoy día. Además, ayudar a las personas a cambiar un poco de mente y cuáles son las habilidades indispensables para el siglo XXI. O sea, hoy día, siendo un profesional, sí o sí, hay 18 habilidades que me parecen fundamentales y que planteo indispensables para poder construir promesas de valor futura en las organizaciones. Buenísimo. Contame de esas 18 habilidades, ¿cuáles son las que literalmente vos dices, estas hacen la diferencia? ¿Cuáles son así la catapulta? Háblanos de esas. Yo creo que mucho se habla sobre la adaptabilidad y creo que es muy necesaria, pero creo que más necesaria antes que la habilidad es el anticipatory thinking, que es el pensamiento anticipado. Cómo las personas pueden leer el entorno y generar planes de mitigación, incluso planes específicos de vinculación y mirar qué es lo que está pasando en el mercado, generando contingencias o escenarios, múltiples escenarios y planes de mitigación de riesgos para poder asegurar, construir propuestas de valor futuras organizacionales que le hagan en sí ese peso a esa circunstancia y que los perfiles en sí estén bien profesionalizados. Entonces, creo que el pensamiento anticipatorio es uno de ellos. Creo que también otra de las habilidades principales es la metacognición, pensar sobre cómo pensamos, no solamente quedarnos con los perfiles asociados o con lo que creemos que sabemos, sino también cuestionarnos. El autocuidado también es relevante porque muchas veces esperamos que sea la organización
que nos cuide, pero sin embargo tenemos que tener la capacidad de poder gestionar y registrar nuestro propio cansancio. Yo tuve una experiencia muy singular con mi hijo con respecto al registro del cansancio y me cuenta que él no registraba el cansancio y me mostró que yo tampoco registraba el mío. Y desde ahí yo creo que me tuve que hacer cargo de agendar espacios de descanso que yo antes no creía necesarios, pero después me di cuenta que mi cerebro iba tan rápido que mi cuerpo no, y mi cuerpo pagaba las consecuencias. Entonces, son parte de las cosas que creo que es importante. Y así hay múltiples, pero podría estar todo el podcast contándote más de otras habilidades. Excelente, excelente. Entonces tenemos ese anticiparse al futuro, ¿no es cierto? Me hablabas de la anticipación, esa capacidad además de poder cuidarnos nosotros, y es literal, si no te cuidas vos, no puedes cuidar a los demás, ¿no? Y eso es liderazgo, 100%, ¿ok? Respecto a estas características que me comentas, contame cómo estudiaste para llegar a ellas, ¿ok? ¿Qué fue lo que viste, qué observaste, cómo lo trabajaste para llegar a estas conclusiones? La verdad es que dentro de todo lo que hago en la construcción de equipos directivos, me di cuenta que hay factores comunes con respecto a ciertos paradigmas. Por ejemplo, mucho se hablaba con respecto a adaptarnos, pero poco se hablaba de mirar, por ejemplo, la multiplicidad de escenarios. No se nos entrena en eso. Y la verdad es que hoy día un computador cuántico puede cambiar la realidad. De hecho, nosotros como consultores el día de mañana un computador cuántico puede gestionar nuestra propia fórmula de mover un sistema completo, accionando una palanca, generando un resultado completamente distinto, y un computador cuántico puede en el fondo proyectar ese nuevo comportamiento. Yo me metí a IBM Quantum Computing para poder averiguar cómo funcionaba. La versión no code no está disponible aún, sin embargo sé que en algún minuto voy a tener que aprender de eso. Creo que una de las cosas que es necesario es la construcción específica de mirar cuáles son las nuevas tecnologías que existen y desde ahí ir construyendo nuestra versión futura, adquiriendo nuevas APIs cognitivas. De hecho, el libro Código Abierto, si ustedes ven, tiene un cerebro que muestra y dice código abierto porque lo que emula y lo que es una analogía con respecto al concepto open source, que es cuando hablamos y alguien está desarrollando una plataforma tecnológica, efectivamente, y lo hace en formato open source, permite generar una solución que otras personas van a tomar y van a readaptar para poder escribir una mejor versión de la misma solución. Así veo nuestro cerebro. Específicamente creo que muchas personas pueden escribir en nuestros propios códigos internos. Nosotros tenemos también el poder de escribir en nuestro propio código. Y desde ahí nuestro principal desafío es identificar lo que en lenguaje de programación se llaman bugs y en lenguaje llevado a la realidad en esta analogía serían barreras autolimitantes, sesgos, por ejemplo, o errores de nuestra mente y programación, creencias. Y también adquirir nuevas APIs cognitivas, tanto como las piezas de integración entre un sistema y otro permiten amplificar o son como hub de potencial transferencia de datos. De la misma manera, nosotros tenemos la capacidad de adquirir estas habilidades y transformarlas en un hub que puedan amplificar nuestro propio desempeño futuro. Buenísimo. Yo me programo entonces para el futuro con el fin de poder, ¿no es cierto?, diagramar escenarios que pueden ocurrir y prepararme para eso, ¿ok? En ese sentido, trabaja la estrategia prácticamente de grandes organizaciones que son líderes en su rubro, ¿ok? Pero eso implica que los líderes desarrollen ese comportamiento. Pregunta, me hablabas de barreras limitantes. ¿Cuáles son las barreras limitantes que pueden traer directivos, que pueden traer gerentes, ¿ok? Y que les limiten a hacer eso? Yo creo que todas las personas tienen barreras limitantes o pensamientos saboteadores, que son pensamientos que vienen a nosotros a modo de protegernos, seguramente adquiridos a una temprana infancia, cuando todavía estamos en ese proceso de traspasar desde nuestro mundo sensorial al mundo cognitivo, y desde ahí empezamos a adquirir las creencias de nuestro propio entorno. Entonces es muy relevante poder identificarla. Hoy día, por ejemplo, está un acompañamiento directivo para un grupo de mentoras que va a desarrollar después a un grupo de mentees.
Y hablamos de los pensamientos limitantes y algunos son, por ejemplo, hyperachievement. Y tú miras que todo el rato tienen que entregar, hacer logro, y que todo el mundo, en cada momento tienen que estar no perdiendo el tiempo. O, por ejemplo, todas las actividades que realizan tienen que tener un sentido. Entonces, no se conectan con el ocio, no se conectan con el descanso. Y sienten de alguna manera hasta una culpa por el descanso o por tener un espacio de ocio o de bienestar. Esas personas son difíciles también porque en el fondo les cuesta un poco más generar el asentamiento, el mirar los logros junto con el equipo, asentarlos, dar las gracias, mirar y reconocer, dar un buen feedback, por ejemplo, y simplemente empoderarse de ese propio logro. Generalmente llegan muy rápido y después miran para atrás con un síndrome del impostor muy frecuente. Hay otro pensamiento saboteador, por ejemplo, que es el complaciente, que son personas que de alguna manera seguramente vivieron experiencias a muy temprana edad donde tenían o un hermano que quizás se portaba muy mal y necesitaban de alguna manera comportarse muy equidistante de ese comportamiento y se preocupaban mucho más de ser serviciales también era su forma o su estrategia de adquirir un cariño y también una atención, como mira qué buena, mira, es tan distinta a su hermano. Son cosas que uno va viendo dentro de los comportamientos que van apareciendo. Y ese comportamiento complaciente es un pensamiento saboteador porque tú efectivamente después terminas no teniendo o poniendo los límites necesarios para poder desempeñarte. Entonces tus compañeros pueden pasar avasallándote o tu jefe puede pasar por encima sobre tus propios límites sin que tú los pongas y haciéndote quizás un momento no tan especial o tan agradable tu experiencia laboral. Entonces, es relevante que todos podamos conocer nuestros pensamientos saboteadores, que podamos entender que tenemos estas diferencias con respecto al mundo, a creencias limitantes incluso, que si pido un aumento de sueldo o aquellos que están en búsqueda laboral, por ejemplo, que piensan, no voy a encontrar trabajo, son creencias limitantes. En sí, incluso nuestra relación con el dinero, con los bienes, con la abundancia, nos enseñaron que ser ambiciosos también es algo mal visto. Y cuando de verdad el creer o querer crecer no es algo malo. Y eso es parte también de cómo nos relacionamos nosotros con los propios logros, con los sueños, con las formas. Entonces es muy relevante que empecemos a pensar sobre nosotros mismos. Y ese espacio no existe generalmente en las organizaciones, les cuesta mucho a las personas. Excelente. Y ahí te pregunto, Lula, porque lo que me dices me encanta, pero también me ha tocado ver que hay líderes que no se dan cuenta de eso, ¿no es cierto? Y que pueden tardar años en darse cuenta de cuál es su pensamiento limitante, de qué es lo que a veces no les impide avanzar. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo los ayudas en esto? ¿No? ¿Qué haces para que tomen esa conciencia? La verdad es que todos nos hablamos a nosotros mismos, lo que pasa es que no solemos escuchar esa voz. El miedo a veces no grita, simplemente susurra, pero paraliza igual, genera el mismo efecto. Poder escucharnos, qué es lo que nos digo en situaciones de estrés, cuando vamos a tener un logro, mirar qué es lo que estamos pensando, cuando nos queremos atrever a hacer algo esencialmente desafiante y en el fondo las dudas que nos generan, el miedo, la alerta, lo que pensamos que podría pasar, los escenarios catastróficos que nos ponemos, es todo parte de ese lenguaje de pensamiento y barrera autolimitante. Cuando somos niños somos muy sensoriales en el fondo y lloramos por todo en el fondo. Y de alguna manera expresamos nuestra rabia y nuestra reacción a partir de emociones y de desbordes, ¿sí? Pero cuando ya empezamos a vivir la etapa cognitiva, conjunto con dejar de llorar y expresarnos tan irracionalmente y más emocionalmente, empezamos también a incorporar comportamientos, patrones del entorno. Entonces, empezamos a mirar y copiar comportamientos. De hecho, el partido de fútbol que seguramente te va a gustar o el equipo de fútbol va a ser el que a tu papá le gustaba, el partido político, lo más probable que también sea el que te gusta a ti, o con quizás una mayor probabilidad de que eso ocurra porque uno va heredando esos patrones de acuerdo al círculo donde está. El tema es poner en jaque esos patrones y preguntar por qué me gusta, qué es lo que me gusta realmente. Desde dónde voy construyendo ese propio relato sobre mí mismo. Y para eso hay que atrevernos a pensar sobre nosotros. Y una de las cosas más paradójicas, Pablo, que a mí me pasa, es que estoy trabajando con gerentes y de repente les pregunto, tienes que hacer ciertas tareas para poder desarrollar este pensamiento, este nivel de metacognición, y necesito trabajar contigo sobre tu perfil, y les pregunto cómo
cómo están construyendo su propio relato, sus propios logros, y les doy tarea. Y muchos de ellos a veces no lo terminan y me dicen, uy, no alcancé, no pude. Y yo les pregunto, bueno, ¿y te quedaste trabajando alguna vez hasta tarde para un directorio donde tenías que presentar? Sí, ¿hasta qué hora trabajaste? Hasta las 2 de la mañana. ¿Y por qué cuando el proyecto eres tú, no puedes trabajar sobre ti mismo? O sí existen las excusas necesarias. Y la verdad es que muchas veces la respuesta es porque cuando doy un sobreesfuerzo a nivel de empresa y la empresa es quien me evalúa, el intercambio es bien, lo hiciste bien. Y eso tiene un refuerzo de validación externo. En cambio, cuando el refuerzo de validación interno es el que viene por mi satisfacción de tener un plan de carrera, por ejemplo, no le doy el mismo mérito. Y eso es parte de los hallazgos que he ido encontrando yo dentro de los perfiles que hemos ido desarrollando, que son todos a nivel de línea ejecutiva. Excelente, buenísimo. Y claro, y eso también tiene que ver con motivaciones, ¿cierto? De unos y de otros. Y no todos se mueven lo mismo. Hay algunos para los cuales la validación es muy importante y hay otros por los cuales, o sea, el trabajar en uno es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, te entiendo. Sé que ahí tenés N aristas sobre las cuales uno juega, pero me quedo con lo que dices, cuestionarnos, ¿ok? La importancia de pensar sobre cómo pensamos es súper, súper esencial. Y en ese sentido, me encantaría que nos profundices un poquito más, ¿ok? Cuando te digo profundizar un poquito más, decinos qué tenemos que entrenar en el mundo organizacional para pensar sobre cómo pensamos, ¿ok? ¿Cuáles son los consejos que vos le darías a directores, a ejecutivos dentro de una organización para pensar sobre cómo pensamos? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cómo piensa un líder determina la forma en la cual funciona su cultura. Y como ellos piensan, es como esa cultura acciona, ¿ok? Así que, por eso creo que es clave que hablemos sobre el cómo pensamos lo que pensamos, ¿ok? Cómo cuestionamos eso. Adelante. Sí, yo creo que acá lo más esencial es que cada persona sea capaz de desarrollar unas principales habilidades que también se plantean en el libro, que es el pensamiento crítico. Y es la capacidad de no incorporar la información que viene en otro y cuestionarla. Pensamiento crítico no es otra cosa que hacernos las preguntas necesarias. Cuestionar las fuentes de información, cuestionar desde dónde yo tomo una decisión, cuestionar el si me dejo permear o no me dejo permear, cuestionar nuestros sesgos, por ejemplo, cuestionar cuáles son los paradigmas. Ejemplos de paradigmas organizacionales que a mí me llaman la atención es el sello del líder. Me llaman muchísimo para pedir, Lula, ayúdame a construir el sello del líder. Yo no creo en el sello del líder, yo creo en el sello de un equipo, en el ADN. No todos los líderes son iguales, no todos los líderes pueden tener la creatividad, no todos los líderes pueden tener el nivel de implementación, ejecución, no todos pueden tener pensamiento lean, o no todos pueden ser analíticos, y todos los líderes son necesarios. De hecho, parte de los paradigmas, de los sesgos que vimos hoy día en este acompañamiento que te decía, es que una de las personas dijo, es que las personas tímidas no pueden liderar. Y esos son cuestionamientos, son paradigmas, porque en verdad una persona tímida sí puede liderar. Lo que pasa es que su estilo de liderazgo va a ser diferente al mío, no mejor ni peor, va a ser diferente al mío, porque seguramente yo soy mucho más extrovertida y puedo liderar seguramente equipos que requieran en sí la motivación, seguramente las células ágiles, pero la persona que puede tener una timidez puede ser perfectamente un excelente líder de TI, generalmente es mucho más tímido, o un líder de finanzas también puede ser un poco más tímido y más introvertido, por ejemplo. No es, y aquí no estoy yéndome a los sesgos de los patrones de cargo, sino más bien decir que en cualquier espacio seguramente las personas pueden tener espacio y cabida, pero uno cree que simplemente la verdad es lo que hemos vivido. Entonces es súper relevante que nos planteemos eso. Por ejemplo, también hoy día uno de los sesgos que salió es las mujeres tienen mayores habilidades para el multitasking. No, sí tenemos una carga mayor, seamos honestos, sí, tenemos una carga mayor seguramente porque tenemos que manejar los 3 WhatsApp del curso y tenemos que hacernos cargo de construir también toda nuestra familia y tenemos una responsabilidad, ese techo de cristal y tantas cosas que existen dentro de los temas de género. Pero no es que tengamos una mayor habilidad de multitasking en absoluto y nos cansamos exactamente igual que de la misma manera que se cansa un cerebro de un hombre, pero existe esa convicción y el cerebro no tiene género. Sí, el cerebro anatómicamente de una mujer tiene un peso menor efectivamente,
Pero a nivel de construcción de cableado neuronal, los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de desarrollar hábitos. Entonces, eso es extremadamente necesario, porque son paradigmas que la gente tiene y que no necesariamente son ciertos, pero sí nos predisponen y podemos tomar decisiones. En ocasiones un gerente podría decir, no le vamos a dar a ella una posición o no la vamos a invitar a participar de un proceso de promoción interna porque puede que sea mujer, porque sea más tímida. Sí, son paradigmas que es necesario disruptar y remover de las organizaciones de una vez. Coincido plenamente. Fíjate que eso me lleva a aprovechar y te cuento algo, ¿no? Estábamos charlando de equidad de género, ¿ok? Y claro, yo les digo, me opongo. Y me dicen, ¿cómo es eso? ¿No es cierto? Lo que pasa es que en realidad yo creo que aquí la importancia es entender, hombres y mujeres somos distintos. Y somos bien distintos, ¿ok? A nivel de ciertas programaciones, ciertos formatos, pero esa diferencia es la que nos hace complementarios, ¿ok? Y es cuestionarnos eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, no es que, ¿no es cierto? Queremos ser iguales, porque no se trata de eso. Es en nuestras diferencias seamos un complemento. Y yo creo que eso es parte también de paradigmas que se cuestionan y que si no se hacen, ¿ok? Terminás viviendo con una verdad que te incomoda y que a la larga en tu cultura te termina pasando factura, ¿no es cierto? Entonces, me encanta lo que dices, cuestionemos paradigmas. Y ahora voy con otra, porque también la trajiste, sesgos, ¿ok? Hablabas de sesgos. Y contanos un poquito a qué te refieres con esto, ¿ok? En el mundo organizacional. Bueno, en el fondo son creencias que tenemos incorporadas, juicios, prejuicios, que en el fondo nos van, si no nos damos cuenta, mermando nuestra toma de decisión de una manera demasiado premeditada. Entonces, un sesgo, por ejemplo, es el sesgo generacional, que en ocasiones cuando le pedimos, de hecho uno de los ejercicios que hice hoy día es que le pedí a todos que por favor hicieran teníamos que construir el perfil para un cargo que estábamos buscando en una posición. Le dije, ya, díganme todo lo que piden de requisito para este cargo. Y me dicen, el requisito es experiencia laboral en el área, conocimiento de habilidades técnicas, experiencia no superior a 20 años de experiencia o 10 años de experiencia, entre otras cosas. Y la verdad es que los tres son totalmente sesgados, porque, por ejemplo, les pregunté, ¿ustedes ponen sesgo etario? No, no ponemos sesgo etario, pero sí ponen experiencia máxima como tope. Sí, bueno, tienes un sesgo etario que en el fondo es tácito, pero sigue siendo un sesgo etario, porque una persona que tiene más de 40 años o 45 años seguramente va a tener una experiencia laboral mayor a eso, por lo tanto, lo quieras o no, es un sesgo etario igual. Con respecto al tema de las habilidades, les dije, ¿conocen a esta persona que había trabajado, que tiene esas habilidades? Cuando llegó acá, ¿cuántas de esas habilidades tenía? Yo ya sabía que efectivamente la iba a ocupar de ejemplo. Me dijo, no, la verdad es que no conocía nada de eso, no, porque ella venía de experiencia cliente. Sin embargo, ¿cómo lo ha hecho en el área de recursos humanos? Espectacular. ¿Por qué? Porque en el fondo existía una capacidad de habilitar en un reskilling a una persona que era experiencia cliente a experiencia colaborador. ¿Quién más podía fidelizarlo? Obvio, tenía todas las competencias y conocimientos, pero tenía experiencia en el área de recursos humanos, no. Entonces, hubiese quedado fuera de esta prescripción y descripción de cargo que habíamos realizado. Entonces, es importante que las personas puedan validar y puedan mirar la forma de establecer esos sesgos. Excelente. Y contame ahí, ¿qué prácticas recomiendas que el equipo, ¿no es cierto? Porque me encantó ese concepto de definamos los patrones del equipo, ¿no es cierto? ¿Qué prácticas entonces tiene que llevar adelante el equipo para asegurar estos cuestionamientos frecuentes, ¿ok? Y que de alguna manera realmente nos llevemos a cuestionar lo que hacemos. Yo creo que una de las cosas más relevantes es que el equipo pueda establecer primero la sociabilización de cada uno de sus roles. Cada uno es diferente y cada uno trae al equipo algo que va componiendo, va haciendo este equipo con un sello, lo ayuda a construirse. Yo, por ejemplo, soy un excelente embajador del área, genero un muy buen lobby, conecto muy bien, pero soy pésima para los seguimientos. Entonces, desde ahí creo que lo más relevante es que yo sé que tengo que tener dentro de mi equipo a alguien que me ayude a hacer esos seguimientos y que me ayude a construir también
este espacio de vinculación. Acá la metodología, por ejemplo, que tenemos con Belvin, nos muestra, y que yo sé que tú también la conoces muy bien, nos muestra específicamente que cada persona tiene un sello distintivo que lo trae dentro de este equipo y que permite que en sí, en el mundo de orquestar estas variables y estos perfiles tan diferentes, efectivamente la canción suene muchísimo mejor y trabajemos mucho más sintonizados, como una radio sin chicharreo, digamos, que está programada en el mismo dial. Buenísimo. Entonces ahí lo que importa es la diversidad, ¿no es cierto? Esa diversidad que nos permite entender que no somos buenos para todos y que cada uno puede aportar desde su forma y su estilo, la que realmente nos permite asegurar buenos resultados, ¿ok? Sí, y acompañado de la confianza, que es la capacidad de poder transmitir y mostrarme como soy, exponerme, y la vulnerabilidad de correr un riesgo emocional, de contar quién soy, de saber y definir que en este equipo hay cosas que tengo de más, que los voy a poner a disposición, y también hay cosas que tengo de menos que voy a necesitar que el equipo me apoye para poder construir. Ese espacio de vulnerabilidad y confianza es un trade-off. La confianza en sí no es otra cosa que un análisis probabilístico de ocurrencia de una expectativa. Así lo defino yo, me gusta definirlo así porque es bien matemático y así es mucho más fácil. Si el comportamiento que yo creo que va a tener Pablo está por acá arriba y el hecho o el comportamiento real está por acá abajo, todo lo que existe al medio es pura frustración. Por lo tanto, la persona es confiable si yo efectivamente veo que su comportamiento es predecible, o yo creo y él va cumpliendo mis expectativas. Entonces, para poder ser confiable hay dos cosas: o manejo las expectativas o genero el rol de comportamiento que está dentro de esas expectativas. Pero lo primero es ponernos de acuerdo cuáles son las reglas del juego entre tú y yo, cómo vamos a ir construyendo esa relación vinculante, cuáles son tus transables, los intransables, y dentro del equipo voy a tener esa conversación. Y del mismo modo también la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es otra cosa que la capacidad de correr un riesgo emocional, de mostrarse tal cual es. Yo no tengo ningún problema en decir desde acá, no soy buena para hacer seguimiento. De hecho, te puedo decir que soy pésima. Si yo no podría hacer nada sin mi equipo, el que tú ya conoces, porque efectivamente ellas tienen una capacidad que yo no soy, de hacer seguimiento, de perseverar, de llevar eso hasta el final. Yo me entusiasmo con los nuevos proyectos y sí, soy muy buena para generar cosas nuevas, pero no soy tan buena para terminarlas. Desde ahí, en este espacio de vulnerabilidad, nadie se va a enterar acá. O sea, todo el mundo va a saber, pero lo sociabilizo porque creo que una de las cosas más naturales que podemos hacer es mostrarnos como somos, sin temor a lo que pueda decir el resto, sin temor a represalias, sin temor a decir no soy perfecta y tampoco quiero serlo. Simplemente lo que sí sé hacer muy bien lo sociabilizo y lo dispongo para las personas, para construir. Sí, y yo creo que eso, mira, yo lo explico así, ¿no? O sea, como persona, como líder, vos tenés que tener muy claro tus fortalezas, pero aún más claro, ¿ok? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué? Porque es ahí donde necesitas complemento, es ahí donde necesitas más apoyo. Y ser consciente de eso, y además que el equipo lo sepa, es súper importante. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo que a vos, ¿no es cierto? El seguimiento, la estructura del día a día, no es lo mío, ¿no es cierto? Pero claro, si me mandás a meter un gol en un partido, lo hago porque lo hago, ¿no es cierto? Esa es mi energía en la que llevo. Pero eso es algo que es bueno que cada uno sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque la fortaleza que traes usualmente trae tu más grande debilidad. Y si esa no la sabes gestionar o complementar, es lo que te termina pasando factura. ¿Ok? Lula, te voy a pedir que nos cuentes, dentro de tu libro, ¿ok? Si yo tuviera que leerme una página, pero así como que sería la mejor página que voy a encontrar, decime cuál sería. Ay, depende de lo que estés buscando. Yo creo que si quieres actualizarte, yo creo que el capítulo completo sobre las fuerzas que están disruptando el mercado laboral, porque es un resumen entretenido. Si a mí me preguntas específicamente cuál es la parte que más me emocionó, es el manifiesto, que es la última parte del libro, donde en el fondo hablo de que no estamos terminados, de que cada error es un ensayo, de que con el cerebro abierto y en modo open source puedo ir construyendo una nueva versión y mejor de nosotros mismos, y que en el fondo vamos avanzando en conjunto y que cada persona puede escribir en mí. Para mí el manifiesto es por lejos la parte final, donde yo creo que es lo más relevante, donde se muestra
este espacio de apertura, de código abierto, donde creo que hace esencia y cabe el espacio de poder decir, la mejor versión de mí aún está por venir. Bueno, eso, me encanta. Voy a detenerme en estos dos aspectos que me comentas, ¿ok? Voy un ratito con el primero, en esta primera parte donde me decías que hay un montón de cosas divertidas. Contame un poquito sobre algunas de ellas, ¿ok? De estas fuerzas disruptivas del mercado, me hablabas un poquito de eso, ¿no? Sí, mira, hay diferentes fuerzas que están generando tensiones en el mercado. Por ejemplo, estamos pasando de la cuarta a la quinta revolución industrial y a veces no nos damos cuenta. Esta modernidad que antes se hablaba líquida según Bauman y se mostraba como que nos teníamos que adaptar a un recipiente cual agua se adapta a un frasco o a un envase. Hoy día ya podemos hablar de una modernidad gaseosa. Esto no lo digo yo, lo dice Daniel Inneracity. Me gusta muchísimo su mirada porque efectivamente todo está pasando, no nos damos cuenta y querer atraparlo sería tan absurdo como querer atrapar el viento con la mano. O sea, un ejemplo de esto, de que estamos pasando de la cuarta a la quinta revolución industrial ya, es que están apareciendo los agentes, la automatización, estamos ya llegando a un mundo híbrido. Y si miras, hoy día la tendencia es que estamos viviendo un mundo digital. ¿Cuántas horas trabajas tú en tu computador? Un montón, un montonazo. ¿8, 10? Ok, eso ya es casi un tercio o más de un tercio de tu día a día. Ahora, si te digo que 8 horas duermes, entonces estamos hablando ya más del 50% de tu día a día. Entonces te digo, eres un ser digital, donde tienes un pie en lo físico, que es donde estás en tu casa seguramente, y el otro pie en algo totalmente digital. Desde ahí tienes una personalidad digital, lo quieras o no, lo sepas o no. Es más, tienes una marca digital, lo quieras o no. Y en este mundo digital donde estamos hoy día, si tienes un avatar donde las personas conocen a un Pablo que no necesariamente es el que conocen tus hijos. De hecho, muchas personas tienen una percepción de quién soy yo que quizás no necesariamente encaja con lo que dirían mis hijos o lo que diría mi marido. ¿Por qué es importante? Porque desde ahí estamos construyendo un mundo donde estamos entregando mucho tiempo a esta mirada totalmente digital. Otro punto relevante, no sé si te acuerdas que en algún tiempo, el 2023, mucho se hablaba del metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿Dónde está el metaverso? ¿Qué va a pasar con las oficinas en el periodo del metaverso? Aparece Meta, que deja de ser Facebook y se llama Meta. Y todo el mundo se hacía esas preguntas mientras nuestros hijos jugaban con el metaverso en sus iPads. Roblox, Fortnite, son juegos que están creados en metaverso. La meta oficina ya llegó y todo eso pasa mientras están nuestras narices ahí viendo qué pasa y no nos damos cuenta. Por ejemplo, las cirugías bariátricas a distancia mediante robotización también llegaron hace más de 10 años a Chile. Además, hoy día puedes operar una persona desde un continente a otro, más de 8.000 kilómetros. O sea, de verdad, esto va avanzando muchísimo más rápido. También, por ejemplo, la gig economy me sorprende. En Estados Unidos, el 2023, casi un 26% de personas tenía 2 o más fuentes de ingreso. Y para el 2024, según Statista, este número asciende a casi el 40% de los estadounidenses. Entonces, inevitablemente esto va a cambiar la forma de las organizaciones para poder flexibilizar que todos tengamos uno o más fuentes de ingresos, entendiendo que existe una crisis social tremenda, una crisis económica tremenda también, donde desde el mundo los precios, o por lo menos en mi país y en muchos, las rentas están más bien congeladas, han contratado a otras personas, quizás más baratas, los cargos no están subiendo IPC, están incluso sacando cargos superiores para dividirlos por 2, entre otras reestructuraciones que existen. Entonces, el hecho de que las personas puedan aspirar a un nivel de salario mayor también implica que puedan trabajar haciendo multiplicidad de ingresos. Yo, por ejemplo, le presto servicio a 4 fuentes de ingresos. Soy profesora, soy consultora, hago un libro y además tengo una línea de cartera para personas que fueron privadas de libertad para ayudarlos a encontrar la empleabilidad. Desde ahí, la gig economy es una tendencia al alza sin duda. La silver economy, por ejemplo, también, que es la economía plateada. Las personas mayores hoy día presentan un tremendo desafío para todos los países. El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad va afectando, pero sin duda yo creo que una de las cosas más fuertes es que, por ejemplo, en Chile, para el 2050, más del 36% va a ser personas de 60 años o más.
y nuestra tasa de natalidad va bajando. Entonces la pirámide que hoy día establece el sistema de pensión va a ser cada vez más frágil, porque no va a poder prestar servicios a todos. Entonces necesitamos que las personas puedan empezar a hacerse más cargo de su propio futuro y tomar decisiones, ya no esperando que el sistema de pensión sea capaz de cubrir quizás todo, y buscando diferentes fuentes de ingresos, fuentes de ahorro, preparándose para su vejez. Por ejemplo, otro paradigma, el vivir mejor, que está asociado también a la Silver Economy. Se habla mucho sobre la construcción de vivir más, que vamos a vivir más años. Pero yo creo que hoy día, con los niveles de estrés que tenemos, somos candidatos a enfermedades degenerativas con respecto a los altos niveles de cortisol que tenemos, nuestra vaina de mielina en una transferencia sináptica, claramente después de un desgaste y de tenerlas todo el tiempo sometidas a la dopamina, el efecto dopaminérgico, inevitablemente va a generar que tarde o temprano tengamos un desgaste y que podamos generar en sí algún tipo de enfermedad asociada a nuestro propio bienestar psicológico y también nuestro performance asociado a la mente y a su funcionamiento. Entonces también creo que es parte de las tendencias. Y de ahí aparecen tendencias también que a mí me parecen como relevantes, que es que el consumidor está más exigente, tanto como desde el punto de vista como cliente, como el colaborador está más exigente. Y ambos espacios de experiencia colaborador y experiencia de cliente son cada vez más demandantes. Y también, tanto los colaboradores como los clientes premian o castigan a las empresas con su consumo o su trabajo, de acuerdo a si se sienten o no representados con los valores corporativos. Y ahí aparece la locura por los sellos y empiezan todas las empresas a tener sellos. El sello de los mayores, el sello de vivir más, el sello del clima laboral, el sello de el mejor empleador para jóvenes. Y empiezan a adquirir también una especie de reputación y a mostrar su reputación, estableciendo parámetros de marca empleadora. Entonces creo que todas esas tendencias están convergiendo y eso es parte de lo que hablo en el mismo libro, como también el manejo mental, la salud mental, entre otras tantas cosas. Y creo que una de las más relevantes también es el humanismo y el transhumanismo. Me encanta. Y la verdad que con todo lo que cuentas, o sea, yo ya me voy imaginando todo lo que tenemos que empezar a cambiar. Y desde ahora, ¿no es cierto? Porque si no te subí al tren, te quedas fuera, ¿no? Me hablabas de humanismo y transhumanismo. Explícanos un poquito eso más. Sí, bueno, la verdad es que hoy día los mismos desarrollos tecnológicos nos van a ir desafiando cada vez más en nuestras posiciones éticas. Te pongo un ejemplo, Neuralink. Neuralink a mí me impactó y desde ahí empecé a entender y a tratar de empaparme mucho más de este fenómeno. Neuralink es una empresa de Elon Musk donde efectivamente le facilita a una persona que es cuadraplégica la posibilidad de con su mente poder comunicarse a través de una computadora. Se genera un dispositivo que está dentro del cerebro y que puede mostrar un funcionamiento y que hace que la persona se pueda comunicar y pueda volverse un tanto más funcional. Desde ahí aparecen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿podría un dispositivo, de hecho Elon Musk había vaciado su computador en una computadora, haciendo sus propias pruebas? ¿Qué opinamos de eso? Mi pregunta es, ¿podría vaciarse de alguna manera el cerebro de una persona en un computador? ¿Es legítimo? Por ejemplo, si una persona tuviera un trauma, ¿podría ser legítimo borrar un trauma? ¿Hasta dónde? ¿Homo Deus? ¿Podríamos borrar un trauma? ¿Está bien o no está bien? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de lo que es la línea ética? Y si supongamos que tú me dijeras, Lula, y me convences a mí, Lula, sería súper ético porque de verdad las personas podrían en el fondo mejorar su calidad de vida si podemos evitar el trauma. La pregunta sería, ¿sería ético todavía entendiendo que no todas las personas podrían tener el mismo poder adquisitivo para poder comprarla? Y desde ahí yo creo que esas preguntas son las que nos tenemos que hacer desde la tecnoética y lo que va apareciendo. Pero nos tenemos que hacer esas preguntas no cuando el desarrollo tecnológico ya se generó, sino específicamente antes tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a transar. Y estas son experiencias, porque si esto va saliendo, vamos a ir corriendo cada vez más nuestros propios límites. Definir quién eres hoy, qué es lo que estás dispuesto, con lo que estás de acuerdo, es una necesidad para que cuando aparezcan estas rayas o estos espacios grises, seamos capaces de tomar la decisión y definir hasta dónde sí llegamos. Y acá mucho se habla de la ética asociada a la data, pero yo creo que es mucho más grande que eso. Me encanta, quiero leer el libro. Ya. Te lo mandé con Zule. Sí, tengo uno en la casa, pero todavía no lo he leído, así que te prometo que con todo lo que me has contado voy a llegar a hacer esto lo antes posible. Y Lula, te voy a pedir para terminar,
que nos hables de la última parte, esa que me dijiste que te movió a nivel emocional. ¿Listo? Me quedé con la frase que comentaste. Somos un código abierto, no dejamos de aprender, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres con eso? ¿Listo? Aclararnos un poquito ese concepto. Yo creo que todas las personas debemos vivir el lifelong learning. Específicamente, el decidir que siempre voy a estar aprendiendo algo nuevo es parte de una decisión de vida que yo tomé hace 8 años atrás. No existe un día que yo no esté sacando una certificación, aprendiendo algo, generando un nivel de aprendizaje que no esté dentro de un plan. Y yo creo que cada persona tiene que definir cuál es su propio entorno de aprendizaje y desde ahí también gestionar cuáles son las habilidades que voy a necesitar para el futuro, estarlas revisando en forma periódica y establecer un plan de trabajo específico para poder ir construyendo esa versión de mí que me gustaría tener. Yo creo que no estoy terminada, la mejor versión de mí seguramente va a llegar en muchos años más. Mientras tanto, simplemente me declaro un aprendiz en este espacio de construcción. Creo que en todos los espacios hay un aprendizaje, en cada reunión de red, en cada ejercicio directivo, en cada libro, en cada línea, en cada podcast, en lo que sea, siempre estoy aprendiendo. Estoy enamorada y obsesionada por aprender, me fascina. Ojalá tuviera mayor capacidad de almacenamiento y de puesta en práctica y tiempo para poner en práctica todo lo que aprendo. Y siento que lo más significativo es que poder mostrar esto desde una analogía que les haga sentido a las personas ha sido uno de los mayores regalos que de verdad espero que las personas puedan vivir y sentir. Yo creo que el convencernos de que todavía tenemos potencial, de que todos tenemos un potencial oculto y que podemos llegar a hacer esa versión de nosotros, pero solamente requiere determinación y trabajo, efectivamente es un tremendo regalo. A veces no nos detenemos a pensar, a veces la vida toma decisiones por nosotros sin que nosotros nos demos cuenta de cuánto es el costo-oportunidad que estamos pagando en el día a día. Y creo que lo más relevante es eso. Este libro te llama a pensar, a replantearte y a mirar cuál es la versión de ti que quieres, que sueñas, escribirla, definir cuáles son las herramientas que necesitas y avanzar, incluso a pesar de ti en muchas ocasiones. Te pediría si nos puedes un ratito mostrar la portada Sí. De tu libro. Sí. Y ahí te pediría si nos puedes aprovechar de aclarar dónde lo conseguimos para todo aquel que quiera conseguirlo. ¿Listo? Sí, está en Busca Libre, está en carmeluzmorales.com, que es mi página web, así que también se puede comprar ahí a través de tarjeta de crédito y por supuesto también está en Amazon. Buenísimo. Lula, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por este popurrí de temas que trajimos a conversación. De verdad que siempre un gusto compartir contigo, porque escucharte literal es un código abierto. ¿Ok? Oh, muchas gracias, qué lindo regalo. Muchísimas gracias, de verdad, y muchas gracias a ti. ¿Ok? Así que bueno, espero que no sea el último espacio, sino el inicio de muchas más conversaciones juntos. Pablo, es tan rico encontrarte en la vida, así que encantada y feliz de poder hacer muchas más cosas juntos. La verdad es que, sobre todo dentro de esta maravillosa red que representamos, así que feliz de estar contigo. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda nuestra comunidad. De verdad que ha sido un gusto poder compartir con ustedes, con esta increíble persona que es Lula. Así que los esperamos en nuestro Café con Talentum. Síganos en Spotify, en YouTube, que estaremos siempre trayendo nuevos episodios para ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.